Hola a todos, hoy nos toca ver cómo hacemos la voz pasiva en inglés, algo que es bastante importante, como ya sabéis, porque aparte de que tenemos que saber reconocerlas en el texto, tenemos también que saber usarla, por ejemplo, en nuestros writings, es muy común y está muy bien visto usar la voz pasiva, por ejemplo, cuando escribimos ISIS. Normalmente hacéis muchos ensayos, los ensayos son formales, como el writing que soléis elegir en selectividad, y si usáis pasiva, pues mejor que mejor. Aparte, siempre en el examen de selectividad tenéis un par de preguntas de este punto gramatical tan importante, que suelen ser la pregunta 19 y la 20, en la que tenéis que pasar en la 19 una frase pasiva-activa y en la 20 una frase activa-pasiva. Pues bien, vamos a daros 5 pasos y siguiendo estos 5 pasos y viendo después, que lo veremos a continuación, cómo poner el verbo to be en todos los tiempos verbales, vais a saber hacer todo tipo de pasivas que se os propongan, ¿vale? Pues venga, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, tenemos aquí una frase de ejemplo, ¿vale? Sobre esta frase vamos a ir viendo todos estos pasos. Y como os digo, lo primero que tenemos que hacer es identificar el sujeto, el objeto, el verbo y el tiempo verbal, muy importante, en la frase activa, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ello. ¿Cuál sería el sujeto en nuestra frase que tenemos aquí? Vamos a leerla primero. Peter ate apples in the garden with his friend. ¿Vale? Pues ¿cuál sería el sujeto en esta oración? El sujeto sería Peter, ¿vale? Lo vamos a poner de azul y le vamos a poner una S de sujeto. A continuación vamos con el objeto. ¿Cuál sería el objeto en esta frase? En este caso, nuestro objeto es apples. Y por último, vamos con el verbo. El verbo sería ate, ¿vale? Y como podéis ver, está en pasado simple. Es un verbo irregular que aquí lo tenemos en pasado simple. ¿De acuerdo? Pues eso sería el primer paso. Muy importante que os paréis a hacer este paso, si no luego todo puede ir mal. En segundo lugar, el objeto de la frase activa va a pasar a ser sujeto de la oración pasiva. Por lo tanto, nuestra oración pasiva empezará con apples. Lo vamos a poner en verde. El siguiente paso que tenemos, el paso número 3, es poner el verbo to be en el tiempo de la frase. Es decir, por eso hemos dicho antes que es muy, muy importante no solo seleccionar o subrayar el verbo. Aparte de destacarlo, tenemos que poner en qué tiempo está. En este caso, en pasado simple. Por lo tanto, vamos a poner el verbo to be en pasado simple. Como sabéis, es también un verbo irregular y tenemos dos opciones, was o were. En este caso, según el sujeto que tenemos, pues la forma que nos corresponde es were, porque es una tercera persona del plural. El cuarto paso será poner el verbo principal, es decir, el verbo de la frase activa, el verbo comer, en participio, ¿vale? En este caso hemos visto que es un verbo irregular, por lo tanto, tendremos que poner la tercera columna. Si hubiera sido un verbo regular, simplemente le pondríamos ed, siguiendo las normas que se estipulan. Pero aquí, como decimos, es un verbo irregular. Por lo tanto, tenemos que poner la tercera columna, que sería eaten. Bueno, pues ya casi lo tenemos. Apples were eaten. Vamos ahora con el último paso. El último paso es, ¿qué pasa con el sujeto de la frase activa? Bien, pues el sujeto de la frase activa vamos a ponerlo detrás del verbo to be, detrás del participio, introducido por la preposición by. En este caso, como es Peter, pues pondríamos apples were eaten by Peter. Y el resto de frases seguiría igual. No tenéis que hacerle absolutamente nada, ¿vale? By Peter in the garden with his friend. Pues ya lo tenemos, chicos. Así de fácil sería. Lo único que tener en cuenta respecto al último paso que hemos visto, que diréis, pero si ahí pone si es relevante, ¿eso qué quiere decir? Bien, si es relevante quiere decir que cuando, por ejemplo,
El sujeto es un pronombre personal. Imaginaros que en vez de Peter aquí tuviéramos you, ¿vale? No haría falta ponerlo, ¿vale? O porque sea muy obvio el sujeto, o porque no lo sabemos. La pasiva también se usa cuando no sabemos quién hace la acción, ¿vale? Para dar esa impersonalidad. Por lo tanto, si el sujeto es un pronombre personal, no sabemos quién es, o es alguna palabrita tipo people, everybody, nobody, no hace falta poner ese by al final y no pasa nada. Este paso lo omitiríamos y no se pone. En caso de que sea un pronombre y queráis ponerlo sí o sí, podéis hacerlo, ¿vale? Pero recordad que hay que poner el pronombre objeto, no el pronombre sujeto, no el pronombre sujeto. Repasamos rápidamente cómo sería. Si el sujeto fuera you, pues al final pondríamos by you. Si fuera I, pondríamos by me. Si fuera he, pondríamos by him. Y voy a seguir por allí, que ahí ya no nos cabe más. Si fuera she, pondríamos by her. Si fuera we, by us. Y por último, si fuera they, porque el you de segunda del plural es igual que el de singular, by them. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo ponemos el verbo to be en todos los tiempos verbales. Sabiendo cómo poner el verbo to be en todos los tiempos verbales y siguiendo estos 5 pasos, sabéis hacer todo tipo de pasivas. Bueno, chicos, pues vamos a seguir con la segunda parte, ¿vale? Como hemos dicho, siguiendo estos 5 pasos. Y a continuación lo que vamos a ver, cómo poner el verbo to be en todos los tiempos, ¿vale? Sabemos perfectamente cómo hacer pasivas si dominamos estas cositas. Hemos cogido como ejemplo el verbo comer, el verbo eat, ¿vale? Vamos a poner ese verbo en cómo sería en todos los tiempos y qué forma pasiva le correspondería, usando el verbo to be en ese tiempo más ese verbo en participio, ¿vale? Empezamos con el presente simple. En presente simple, el verbo eat puede ir o en infinitivo, eat, o si es tercera persona del singular, con una S, eats. Bien, pues en pasiva siempre será am, is o are, eaten, ¿vale? Cuando tenéis esta barrita entre diferentes opciones es porque tenéis que pararos un momentito a ver cuál es el sujeto y ver qué opción tengo que elegir dependiendo del sujeto de la frase. Presente continuo. En presente continuo siempre tenemos el verbo to be y un verbo en ing, es decir, am, is o are, eaten. Pues en pasiva tendremos am, is o are, been, eaten. ¿Vale? Este been va siempre fijo, no se cambia. Lo que yo tengo que elegir es el verbo to be según la persona, según el sujeto. Pasado simple, que es el ejemplo que tuvimos anteriormente. El verbo comer en pasado simple sería ate, es un verbo irregular. Pues en la pasiva siempre será was or were eaten. Elijo was or were, acordaros dependiendo del sujeto. Pasado continuo, was or were eating. Pues en pasiva será was or were being eaten. Presente perfecto. Cuando llegamos a los tiempos perfectos, es lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque los tiempos perfectos, recordad que ya de por sí se hacen con el participio, con lo cual el paso de poner el verbo en participio detrás del verbo to be ya me lo ahorro, porque ya lo tengo el verbo en participio, simplemente es copiarlo. Presente perfecto. Have, o si es tercera persona del singular, has eaten. Pues en pasiva será have o has been, este been va fijo, eaten. Pasado perfecto. Had eaten. En pasiva será had been eaten. ¿Vale? Seguimos por este lado. Futuro con will. Muy fácil. Will más infinitivo. Will eat. Pues en pasiva tendremos will be eaten. El futuro con be going to. Am, is or are going to eat. Pues en pasiva tendremos am, is or are going to be, infinitivo, eaten. Futuro perfecto. Will have eaten. En pasiva tendremos will have been eaten. ¿Vale? Will have, verbo to be en participio, y luego el verbo de la frase, en este caso, como es pasiva, participio también. Condicional simple. Condicional simple nos estamos refiriendo al will, ¿vale? Que siempre va seguido de infinitivo. Will eat. Pues será will be eaten. Y condicional pasado, past conditional, nos referimos al de la tercera condicional. Will have más participio. Will have eaten. Pues en pasiva será will have been eaten.
Verbos modales, sea el modal que sea. En este caso hemos cogido como ejemplo can. Siempre van seguidos los verbos modales de infinitivo, con lo cual en pasiva será el can eat, será can be eaten. ¿Vale? Una cosita para finalizar con este apartado. Si estos verbos están en negativa o en interrogativa en vez de en afirmativa, es lo mismo. Lo único que vais a tener que poner vosotros en negativa es la parte correspondiente. En este caso, en las pasivas, pues aquí sería el verbo to be, am, not o isn't o aren't eaten. En este caso, wasn't o weren't. En este caso, haven't o hasn't. Poniendo la primera parte en negativa, tendremos la negativa de pasiva. Y en pregunta es igual. Poniendo la primera parte en forma de pregunta, según si tiene auxiliar, no tiene auxiliar, pues lo tendremos igual. Acordaros siempre que el verbo to be es un verbo especial, siempre es auxiliar, y el verbo have igual. Con lo cual, simplemente es adaptarlo a la forma negativa o de pregunta y seguir los mismos pasos que hemos seguido hasta ahora. Bueno, chicos, pues vamos a por la última parte, en la que vamos a ver cómo pasar una frase de activa a pasiva y de pasiva a activa, ¿vale? Como os he dicho, ambas cosas suelen preguntarlas en el examen de selectividad. De hecho, suele ser la pregunta 19 de pasiva activa y la 20 de activa pasiva. Y de hecho, estos ejemplos están cogidos del examen de la convocatoria ordinaria del curso 2021-2022. ¿Vale? Voy a empezar primero con el ejemplo de activa a pasiva. ¿Vale? La frase que nos dan en el examen sería esta. The girl from Syria has taught the student the best lesson. Bien, pues como ya sabemos, el primer paso es identificar en esta frase activa sujeto, objeto y verbo y tiempo verbal. Nuestro sujeto sería the girl from Syria. El verbo has taught, que lo tenemos en presente perfecto. Siempre poneros el tiempo para que os acordéis. Y objeto tenemos dos. Puede pasarnos. En este caso tenemos un objeto indirecto y un objeto directo. The students, que sería el objeto indirecto, y the best lesson, que sería el objeto directo. No pasa nada, lo único que en este caso podemos hacer dos pasivas. En el examen de selectividad no tenéis que escribir las dos, tenéis que escribir la que queráis, una u otra. Nosotros vamos a ver las dos opciones cómo serían. Vamos a empezar con el objeto directo, que es el más común, the best lesson. El objeto pasa a ser sujeto de la frase pasiva. Ahora ponemos el verbo to be, segundo paso en el tiempo de la frase. Presente perfecto, has been. Has porque lesson es tercera persona del singular, tenerlo en cuenta. El participio ya nos lo dan, porque ya os he dicho antes que siempre que tengamos un tiempo perfecto, nos dan el participio. Entonces simplemente es copiarlo. Has been thought. En este caso, como hemos cogido el objeto directo, al indirecto le tenemos que poner un to para que la frase tenga sentido, to the students. Y por último, el sujeto de la frase activa, vamos a ponerlo al final introducido por by the girl from Syria. Segundo ejemplo con el objeto indirecto, the students. Ahora cogemos como sujeto the students. Verbo to be en el tiempo de la frase, have been. ¿Vale? Tener en cuenta, fijaros siempre bien en el sujeto. Aquí tercera del singular sería has, aquí tercera del plural sería have. Tener cuidadito con esto. Have been taught, the best lesson y sujeto introducido por by the girl from Syria. Como os digo, en el examen podréis optar por la que queráis, pero solo tenéis que poner una. ¿Vale? Y por último vamos a ver cómo pasar una frase pasiva a activa. En el examen nos dan esto. The parcel is expected to reach its destination before the wedding. ¿Vale? Pues no os preocupéis, es lo mismo, pero vamos a ir haciendo los pasos a la inversa. Por lo tanto, vamos a identificar todo lo que podamos primero de la frase pasiva. Como por ejemplo el verbo, ¿vale? Que como veis es un verbo un poquito largo, is expected to reach, porque el to reach va dependiendo de expect, que va siempre seguido de un to más infinitivo. The parcel, que sería el sujeto de la frase pasiva, va a ser el objeto de la frase activa, pero eso lo hemos puesto en verde. Y como veis, no tenemos ningún by, por lo tanto no sabemos cuál sería el sujeto de la frase activa. ¿Qué pasa? ¿No tengo sujeto? Sí, en inglés sabéis que siempre que hay un verbo hay que tener sujeto. Con lo cual, seguramente no lo pondrían porque no es relevante. Entonces nosotros en este caso siempre vamos a coger un pronombre, como por ejemplo they o we. Si queréis they, así no os liáis nunca. Y así empezaremos nuestra frase activa. Por lo tanto, empezaremos con they, que sería sujeto de la frase activa. El verbo, como vemos, está en pasiva de presente simple, por lo tanto vamos a poner el verbo en presente simple, expect.
expect puede ir seguido de un that si queréis, no es obligatorio, por eso lo he puesto entre paréntesis, pero si os sale no pasa nada y lo podéis poner porque va seguido de una that clause, ¿vale? Entonces, they expect that, como siempre detrás del verbo, el objeto de parcel, ¿vale? Y ahora este reach habría que conjugarlo también en presente simple, ¿vale? Para que la frase tenga sentido. The parcel reaches its destination before the wedding. El resto ya seguiría igual. Y nada, esto es todo. Como os digo, siguiendo los 5 pasos que hemos visto, tanto del 1 al 5 como a la inversa, del 5 al 1 en caso de que tengamos que pasar de pasiva a activa, y aprendiendo bien cómo se pone el verbo to be en todos los tiempos verbales, sabréis hacer todo tipo de pasiva. De todos modos, todo esto y mucho más lo seguiremos practicando aquí en nuestros cursos intensivos en los que os esperamos.